La Ley 2640 promete un resarcimiento financiero, atención médica gratuita y rehabilitación psicológica a las personas que fueron víctimas de violencia política durante las dictaduras militares. Las personas afectadas esperaban que el gobierno de Evo Morales cumpliera la ley completamente. Desde la aplicación de la ley, más de 6.200 personas han solicitado ese apoyo, pero en realidad hay muchos problemas con el cumplimiento de esto. Luego dice, no es mi responsabilidad, pero la ley dice que es su responsabilidad, porque a mí el Estado me ha perjudicado. Si no coartaba mi libertad, yo hubiese visto crecer a mis hijos, a mi compañera, a alguna otra, o bien o mal, pero hubiese seguido mi camino. Pero como han venido y me han cortado de raíz, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién ha sido el culpable? El Estado. Y los que están en el Estado, o sea, quien sea, es el Estado. Entonces el Estado está en la obligación de hacer resarcimiento, no pago, no es deuda. Es el daño que han ocasionado el no dejar de desarrollar, porque era un Estado democrático y viene la dictadura. La ley 2640 se debe cumplir, pero será cuando realmente, no sé, pensabas que este señor iba a ser más consciente, porque ahí está por nosotros, eso es cierto, ¿no? Pero parece que cuando estás en el poder envanece, enloquece y te ciega, no vas a poder esperar nada más, ¿no? Empiezan a desconocer a cerca a 6.000 ciudadanos que presentaron pruebas demostrando su calidad de víctima con pruebas fehacientes, recortes de periódico, certificaciones de organismos internacionales, declaraciones testificales que demuestran la calidad de víctima de los que hemos sido desplazados del beneficio del resarcimiento, que este gobierno no ha tomado en cuenta. Es decir, no les ha interesado calificar existiendo pruebas, pero sí han calificado a 1.714 ciudadanos, de entre los cuales muchos son militantes marxistas que nunca fueron víctimas. Existen torturadores en la lista que ha sacado el gobierno de calificados. Es más, nosotros como institución hemos escrito una carta abierta a la ministra donde también le señalamos que esa comisión que ha analizado los dossiers de estas personas, ¿no?, ha sido una comisión muy incapaz, y que mínimamente estas comisiones deben estar conformadas por personas que tienen un criterio histórico, que tienen conocimiento de que las secuelas, de que la tortura deja secuelas. Entonces, que se está tratando con personas que han sido afectadas, ¿no es cierto? Y que además no solamente ha sido afectada la persona directamente, sino también su familia, ¿no? Y que los traumas que ellos han adquirido tienen una transmisión transgeneracional. Entonces, personas que sean sensibles a lo que estas personas han podido sufrir, a las secuelas que tienen hoy en día y al derecho que tienen. Pero parece que estas comisiones han sido realmente compuestas por técnicos. No se cumple, no se respeta, no se hace justicia. Eso es lo que nosotros estamos reclamando ahora, después de tanto tiempo. 48 años de la dictadura de Pacientos, 31 años de Manse y eso es lo que pasó en Bolivia. No sé qué más puedo decir sobre la historia de nuestro país. Han calificado a otras personas, por ejemplo, que en algunos casos con
días ridículos, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona ha sido detenida un solo día y prácticamente en ese día le han destrozado la vida porque ha sido torturada, vejada y de todas las formas posibles, eso no ha contado, sino lo que ha contado es que ha sido detenida solamente un día, y ese día ha sido el que, digamos, cuenta para esta ley. Entonces no ha habido ningún criterio para digamos, elaborar esta ley, ni tampoco para, en el momento de reglamentarla, para su aplicación. Cosa, porque nosotros sabemos que la tortura deja secuelas físicas, deja secuelas psicológicas y deja secuelas sociales, ¿no? Y nosotros hemos podido comprobar que, por ejemplo, durante las dictaduras, mucha gente que ha salido al exilio, mucha gente que ha estado presa, nunca más ha acabado su carrera profesional. ¿Qué significa eso? Significa que no pueden obtener puestos de trabajo fácilmente. Y ahí los gobiernos de turno hubieran tenido que dar solución a eso, ¿no es cierto? Por otro lado, al salir al exilio, al estar preso, también mucha gente ha perdido sus pertenencias, su casa, su terrenito, sus muebles, sus bibliotecas, ¿no? Al no tener trabajo, no han podido recuperar lo perdido. Entonces, este resarcimiento, que implica todo lo que he dicho, es un derecho humano que ellos tienen, que este gobierno les está negando. Y yo insisto en este gobierno, les han negado los anteriores también, pero insisto en este gobierno porque estas personas tenían mucha confianza, que con Evo Morales se había acabado su lucha por obtener un resarcimiento. Y bueno, se han dado cuenta que no se ha acabado, que se ha agravado. Porque de acuerdo a la ley, aquí establecieron que la carga de la prueba debía ser del interesado, cuando es el Estado el que debía aportar con la prueba. El Estado tenía todas las facultades de recurrir al ejército, sacar sus archivos, de recurrir a las instancias represoras de la época de las dictaduras, policía, etc., y pedirles información, porque ahí tienen toda la información, a cuántos detuvieron, a cuántos exiliaron, cuántos fueron muertos, desaparecidos, etc. Pero nunca quisieron hacer eso. Bueno, sin embargo, nos dan la responsabilidad de que nosotros probemos. En aquel momento lo que nos dijo prácticamente la ministra de Justicia era que esta ley, como estaba hecha, o sea, había cumplido sus plazos, ¿no? Había hecho una convocatoria para que las personas presenten sus papeles, y que no era problema de ellos si las personas habían escuchado o no, o se habían enterado o no si había esta convocatoria, y que no era su problema, que ellos habían abierto una convocatoria, la habían cerrado, y que solo de las personas que habían dejado sus papeles habían calificado los expedientes. Han pedido certificados médicos forenses de violación a las mujeres, de violaciones ocurridas hace 41 años, o hace 30 y tantos años, en época de García Meza. Eso es lo que han pedido como prueba. A ver, muéstrenos que la hayan violado. ¿Cómo podían las compañeras presentar certificados médicos forenses de violación? Porque finalmente pues fueron violadas, fueron torturadas y fueron sacadas del país. A los que han sido víctimas de tortura han pedido declaraciones testificales de testigos que avalen el agravante de tortura. ¿Esto qué quiere decir? Que el que estaba siendo torturado tenía que pedir entonces a los torturadores: por favor, hagan entrar a unos 3 ciudadanos de la calle para que sirvan de testigos de que los están torturando. Ese tipo de pruebas han pedido. Han pedido visas de salida y entrada o pasaportes de salida y entrada del país a las víctimas, que en la mayoría de los casos han salido clandestinamente y han retornado clandestinamente a Bolivia a seguir
a seguir en el periodo de resistencia a la dictadura. Entonces, como no han presentado esas pruebas, bueno, pues no se le califica. A ese extremo se ha manejado la calificación. Por eso es que ha habido tanta gente que está descalificada. Entonces, es en eso en lo que está la ley. O sea, no sabemos para dónde va mientras el gobierno no tenga la voluntad política real de que a estas personas que han luchado por la democracia en nuestro país tengan una vida digna, porque en la ley dice que debería prestárseles atención médica, apoyo psicológico, cosa que el gobierno en ningún momento ha mencionado, solo se ha conformado con darles un dinero que no tiene nada que ver con lo que ellos han hecho. Entonces yo pienso que la ley, si el gobierno no tiene la voluntad, no va a seguir ni adelante ni atrás, ¿no? Ahora, en los otros países, ¿qué han hecho? Porque es una sanción. Las Naciones Unidas han aprobado, a través de los organismos de derechos humanos, sanciones a los países, a los estados, Brasil, Argentina, Chile y todo, hasta Pinochet, para que a su pueblo, al pueblo que ha sufrido, se les dé un resarcimiento. En Chile ha habido un proceso, en Argentina también, donde se han abierto procesos como los de la ley 2640, pero que nunca han cerrado sus plazos. En Chile, por ejemplo, las personas pueden seguir presentando sus papeles. Si se enteran recién hoy día y mañana los presentan, no hay ningún problema. Y con las casas de tortura, las cárceles y con todos los testimonios de las víctimas, se han hecho museos. Y esos museos dan ingresos. Hay formas para conseguir el dinero para dar un resarcimiento. Además, en esos países les han dado pensión vitalicia de $1000 y algo más en una variante. En Bolivia, 60 salarios mínimos, que digamos a 100 dólares, no significa nada. Y por única vez. Esa es la diferencia. Es un resarcimiento miserable, humillante, ridículo. Sin embargo, el gobierno se niega a dar esa miseria. La ley 2640, mientras no sea abrogada, está vigente. Y como está vigente, esto nos permite, en caso de negativa, eso es lo que estamos viendo de parte del gobierno, esto nos permite la posibilidad de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una denuncia expresa. Debido a la indiferencia constante del gobierno de Evo Morales para las víctimas de violencia política, no les queda otra opción que buscar el apoyo de cortes internacionales.